Ordinaria de la Comisión de Salud de hoy, martes 16 de diciembre. En nombre de Dios y de la patria, iniciamos. Ay, Dios. Muy bien. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente. Llegó un oficio de la ministra de Salud por la que contesta un requerimiento de esta comisión para informar sobre la propuesta de Clínicas de Chile AG para contribuir a la resolución de las listas de espera. Un oficio del subsecretario de Redes Asistenciales, señor Bernardo Martorell, que remite el Plan Institucional 2026 de esa subsecretaría. Comunicación del señor Héctor Sánchez, con la que agradece la invitación a participar en la Comisión de Salud y se excusa por tener actividades universitarias que atender. Y una excusa de la ministra de Salud para concurrir a la presente sesión. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, la ministra ayer presencialmente se excusó que hoy no podría venir, pero sabemos que viene el superintendente de Salud y también la superintendenta de Seguridad Social. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Senador Chaguán. No, presidente, dice relación la intervención con la agenda de la comisión, porque yo creo que es importante que revisemos qué proyectos tenemos en tabla para poder despachar de aquí al término del mandato. Creo que lo del domingo también cambia un poco la priorización de cuáles van a ser eventualmente esa priorización de la agenda legislativa. Por último, para que lo conversemos. ¿Ah? Eso es. Muy bien. Bueno, sabemos que tenemos compromisos legislativos que están en trámite. Por cierto, este es uno. Hay uno o dos proyectos más que habíamos conversado continuar. Ayer se pidió reactivar con la Comisión de Hacienda, que lo haremos saber hoy día, señora secretaria, para que a ver si Hacienda cumple el compromiso, perdón, dije mal, Constitución cumple el compromiso de despacharlo en una semana. Ese compromiso fue tomado en enero de este año. Entonces, a casi un año de tener el proyecto que endurece la respuesta del Estado al mercado ilegal de medicamentos, creo que es necesario tramitar, es importante, ¿no? Y con mucho gusto revisemos lo que queda. Veremos qué es lo que pasa esta semana en la sala con el proyecto de eutanasia, porque recordemos que de acuerdo al reglamento, si el proyecto se aprobare en la sala, regresa a la comisión para discusión en particular. Si el proyecto se rechazare en la sala, se constituye comisión mixta. De tal manera entonces que por anga o por manga regresa a la comisión. Y eso no lo vamos a saber hasta que no se resuelva en sala. Yo voy a hacer un comentario personal. Yo estimo que la mesa o los comités no lo pusieron en tabla sencillamente por las elecciones presidenciales. Es absoluta suposición mía, y eso ya pasó y por lo tanto tenemos que tomar una decisión. Ese proyecto no puede quedar eternamente allí, independientemente de lo que pensemos. Hay que despachar y, como dije, por anga o por manga regresa a la comisión. Y ahí cada uno de nosotros dirá. El otro proyecto que tenemos, el de salud mental. ¿Sí, Marcela? Si me permite, presidente. La permito, por supuesto. Para hoy está en cuarto lugar el de muerte digna en la tabla de la sala. Y para mañana miércoles en sexto lugar el de salud mental. O sea, casi nunca diríamos. Porque si lo pusieron en sexto lugar, qué bueno que lo pusieron, ya está en el radar, pero claramente no tiene ninguna posibilidad de avanzar. Entonces tendremos que conversar. Yo les pido que conversemos con nuestros comités, porque yo entiendo que el de eutanasia o muerte digna genere polémica, genere discusión, si es natural. Todos tenemos nuestro punto de vista, pero el de salud mental es necesario avanzar. O sea, nos costó muchísimo entender al Ejecutivo que era necesario colocar un capítulo de suicidio, que era necesario avanzar en otras materias, y ahora no lo podemos dejar allí esperando a que venga otro periodo legislativo, no sé con qué prioridades, y nos costó muchísimo sacarlo. Entonces, yo creo que ahí vamos a tener que hablar con la mesa y cada uno de nosotros con nuestros comités para que lo podamos avanzar. Creo que es necesario tenerlo. Muy bien, pero bienvenido. A ver, hagamos la ejecutiva. Porque mañana tenemos sesión, ¿o no?
Sí, tenemos. Y si quieren, ¿por qué de aquí a mañana no traemos propuestas? Hay 53 o 54 proyectos en la cartera. Hagamos circular, Marcela, por favor, el listado, hagámoslo llegar a los 5 senadores y senadoras de esta comisión y cada uno de nosotros marque con asterisco lo que son de su prioridad, buscamos las coincidencias y definimos el calendario hasta el mes de marzo. ¿Les parece? Creo que es lo más razonable. ¿Ve que estoy democrático? Muy bien. Senador Gaona. Sí, presidente, buenos días. No sé si va a continuar la posibilidad de recibir audiencias en los días lunes, porque tenemos pendiente lo del hospital del tórax, del tema del cáncer pulmonar y el cambio del sistema diagnóstico. Para ser invitado la directora del hospital y el doctor, no me recuerdo el nombre del doctor, pero la directora del hospital, que es la señora Begoña Yarza. Sí, la exministra, sí. Eso está pendiente, de lo que yo recuerdo, eso es lo único que me está quedando pendiente. Pues si le hemos dado el gusto a todos, ha habido largas listas de invitados y quedamos al día. Pero está bien. Falta eso nomás. Queda eso. Senadora Órdenes. Gracias, presidente. Sobre las audiencias, nosotros habíamos acordado que los lunes era el día de las audiencias. Entonces, además nos queda un mes. ¿Sí? También una cuota de realismo frente a tanto realismo mágico también de repente. Entonces, el lunes, no sé, audiencia. Claro. Yo propongo eso, que es un acuerdo que habíamos adoptado, y espacio para legislar, o sea, súper prioridad, o sea, 1 o 2 puntos, porque y yo quiero insistir que es algo que no se va a ver en comisión, pero el Ministerio de Salud tiene una deuda con el fortalecimiento de ciertos alimentos con vitamina D. Ese proyecto se aprobó. Con varias cositas más, o sea. Está, claro, en tabla, pero también había una discusión respecto a si esto era un reglamento o no. El Ministerio se comprometió hace mucho tiempo a sacar, exactamente, y eso no ocurre. Entonces, si el tema... si es ley o no es ley, si es reglamento o no es reglamento, pero hoy día no existe esa obligación y hay un tremendo déficit dentro de la población también. Bueno. Así que quiero yo insistir en eso. Yo no solicitaría oficio, sino, o sea, que haya una respuesta clara en la comisión respecto de cómo se va a resolver ese tema. Muchas gracias, presidente. Bien, a ver, para que vayamos zanjando. Es cierto que habíamos acordado los días lunes, pero también todos sabemos que tenemos un compromiso, y así lo definimos, de tramitar rápidamente el proyecto que fortalece la superintendencia, ¿no? Y por esa razón dejamos el día lunes para seguir escuchando y poder terminar el proceso. Pero podemos regresar a aquello. Yo creo que todo va a depender, y ustedes mismos dirán, va a depender del listado de proyectos que intentemos tramitar de aquí a la primera semana de marzo. Si la cartera, yo diría que permite cierta flexibilidad, regresamos, por supuesto, a los días lunes a las audiencias, a escuchar a organizaciones. Si la cartera legislativa es intensa, bueno, yo estoy disponible para convocarlos el martes y miércoles como corresponde, y si acordamos también legislar el día lunes, que yo creo que es como un poquito lo más urgente, ¿no? Senador Chaguán. No, presidente, respecto a lo que plantea la senadora Órdenes, el Ejecutivo finalmente se pronunció favorablemente al proyecto, pero acá el problema ha sido desde el propio Senado para no tramitarlo. Yo creo que el tema de suplementar los determinados tipos de alimentos con vitamina D es absolutamente necesario y urgente, porque ¿Y dónde está ese proyecto? Para nóminas, para tabla. O sea, bueno. Entonces nosotros deberíamos tratar de insistir. Ese es un primer tema. Recordar que hubo 2 informes de esta comisión justamente para poder sacarlo adelante. Y otro elemento que yo quisiera, como proyecto que se pudiera discutir, porque yo creo que si no lo discutimos nosotros no se va a discutir, el de alfabetización sanitaria, que yo lo he pedido harto. Es un proyecto bien importante que nos va a permitir justamente tener un modelo de medicina preventiva. Se lo quiero dejar planteado. Bueno, hagamos la tarea. Marcela le va a hacer llegar el listado de todos los proyectos pendientes. Mañana traigamos prioridades y resolvemos. Muy bien. No habiendo más, vamos a dar inicio a la tabla para seguir escuchando respecto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que fortalece la Superintendencia de Salud y modifica normas que indica el boletín 17.397.
Como ya dije, fueron invitados todas las autoridades de salud, ministra y ambos subsecretarios, se han excusado, y está presente el superintendente de salud, don Víctor Torres, está también la superintendente de Seguridad Social, doña Andrea Soto, que vienen acompañados ambos de sus equipos, está don Sebastián Pavlovich, ex superintendente de salud, está conectado Sebastián por vía Zoom, y está la profesora adjunta del Departamento de Salud del Adulto y Cenecente de la Pontificia Universidad Católica, la señora Lorena Camus, también por vía Zoom. Vamos a dar inicio entonces en el orden de invitados a la superintendenta de Seguridad Social, doña Andrea Soto. Por favor, pase, si necesita con alguien que le ponga soporte, pueden ocupar esas 2 sillas de allí, por favor. La acompaña el intendente de Beneficios Sociales, don Luis Díaz. Muy bien, tiene la palabra. Gracias, presidente, y por su intermedio a los honorables senadores y senadores. Primero, agradecer la invitación a la comisión a plantear sobre este importante proyecto que está fortaleciendo uno de los organismos más importantes de este país, por lo tanto es para nosotros muy importante poder participar. Quisiera señalar que en corto es que en específico, el proyecto a nosotros como superintendencia nos permite poder hablar de un tema que ha sido un poco en boga, que es el tema de las licencias médicas, ¿no? Las licencias médicas es una de las principales prestaciones sociales que se entregan a los trabajadores y trabajadoras del país, que permite su recuperación, permite también, obviamente, la justificación de no asistir a su trabajo mientras está en un proceso de recuperación de su salud. Y, por lo tanto, para nosotros es muy importante fortalecer este beneficio y esta prestación social. Y, en ese sentido, el poder contar en este último año con información y la posibilidad de limitar la emisión de licencias sin fundamento médico, poder sancionar a los grandes emisores, ha sido también una posibilidad que ha ido paulatinamente rebajando la emisión de licencias médicas. Ya vamos en una baja sustantiva, en un 12% ya en comparación con el año pasado. Por lo tanto, el poder contar con la información de profesionales individuales y también de instituciones de salud, para nosotros es muy importante desde las fuentes de información que cuente con la Superintendencia de Salud, porque entendemos que si nosotros podemos cortar en punta la emisión de licencias médicas, la posterioridad y la fiscalización posterior ya es más limitada a ciertas situaciones y, por lo tanto, va cumpliendo la prestación social que busca la licencia médica cumplir con su rol. En ese sentido, el intendente Díaz va a plantear temas específicos que a nosotros nos gustaría poder tener acceso en este fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, nosotros poder tener acceso legal a la información que ella pueda contar para poder ir fortaleciendo la prestación social. Si le puedo dar la palabra al intendente, La palabra presidente. se la doy yo, querida Super. Perdón, disculpe. Pero con mucho gusto. Una sugerencia que se la hacemos a todos los expositores cuando estamos legislando, independientemente de la postura que el servicio tenga, sería súper bueno que pudiesen indicar aquellos o destacar aquellos aspectos que no son cambiables de la propuesta, o sugerir modificaciones en el caso de que al haber discrepancia con el enfoque o con el contenido, ustedes puedan plantearlo en términos de una cuasi indicación, diríamos. Después los parlamentarios veremos qué tomamos o qué no tomamos y lo convertimos o no en una indicación. Entonces, para nosotros es muy útil escuchar a los expositores y entender dónde están los puntos débiles, dónde hay que reforzar o dónde habría que modificar porque tienen dificultades. ¿Te fijas? Es una sugerencia nada más, independientemente de la exposición. Don Luis, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos. Básicamente, lo que queríamos era destacar, yo creo que 3 elementos que nos parecen esenciales del proyecto de ley.
El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la fiscalización de los prestadores institucionales. Como ustedes saben, en la emisión de licencias médicas, en general concurren prestadores individuales y también prestadores institucionales. La parte de prestadores individuales está de alguna forma fiscalizada a través del Registro Nacional de Prestadores Individuales y es información de la que dispone la Superintendencia de Seguridad Social básicamente para desarrollar su labor. Fundamentalmente en investigar a profesionales emisores con o sin fundamento médico en la emisión de licencia y por lo tanto tenemos de alguna forma ya relación con el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Pero la otra dimensión, que son cuando los prestadores emiten a través de prestadores institucionales, creemos que esa es una parte que hay que fortalecer la fiscalización definitivamente. Dependiendo del tipo de institución de salud, los estándares de fiscalización o las exigencias son muy distintas. Y creemos que, sobre todo para algo que se ha planteado en el Senado, en esta comisión muchas veces, que es controlar la emisión de licencias médicas del extranjero, los prestadores institucionales son claves. Hoy día se puede emitir licencias médicas del extranjero, un prestador individual que esté habilitado para emitir en Chile, siempre que esa licencia médica se emita a través de un prestador institucional domiciliado en Chile. Entonces, la fiscalización de prestadores institucionales es un elemento central, es algo que recoge el proyecto de ley y es algo que valoramos sustantivamente desde la Superintendencia de Seguridad Social porque nos va a ayudar también a realizar nuestra labor de mejor manera. El segundo elemento tiene que ver básicamente con algo que también se plantea en el proyecto, que es el fortalecimiento del Registro Nacional de Prestadores Individuales. Allí es súper relevante la información y la actualización de los datos, porque es un elemento que se tiene a la vista a la hora de permitir la emisión de licencias médicas. Entonces, queríamos destacar estos dos elementos que nos parecen sustantivos. Fortalecimiento y fiscalización de prestadores institucionales, fortalecimiento y actualización permanente, periódica y disponibilidad del Registro Nacional de Prestadores Individuales para, básicamente, evitar la emisión de licencias médicas sin fundamento en punta. Nosotros estamos convencidos de que lo que hay que hacer es transitar hacia que los datos conversen, hacia que haya interoperabilidad, porque la emisión incorrecta o tratar de poder controlar el pago indebido de subsidio de incapacidad laboral, hay que hacerlo en punta. Salir a recuperar subsidios indebidamente pagados es una cuestión prácticamente imposible y, por lo tanto, todo lo que contribuya a evitar que de alguna forma la irregularidad se produzca es mucho más valorado y tiene mucho más efecto desde el punto de vista de fortalecer el instrumento y proteger el instrumento. Es súper importante que todos estemos como muy convencidos de que cuando uno fortalece los procesos de fiscalización, lo que está haciendo es básicamente proteger el instrumento y el derecho de los trabajadores. Cuando se deja espacio al abuso, precisamente el instrumento en su conjunto y la protección y el derecho es lo que se debilita. Eso es básicamente lo que quería plantear, presidente. Muchas gracias. Superintendenta. Presidente, haremos llegar, nosotros hemos revisado el proyecto, creemos que tenemos algunos puntos y lo haremos llegar, pero básicamente estamos totalmente de acuerdo, solamente fortalecer nuestro acceso a la información de manera interoperativa con la superintendencia, para cumplir con lo que hemos señalado desde la punta. Muy bien. Mismo asunto planteado en el proyecto de modernización, la generación de una base de datos interoperativa, actualizada, que permita intercambiar información y por lo tanto compartir el esfuerzo, digamos, hacerlo mucho más eficiente. Buen punto. Sería bueno que si ustedes lo pudieran plantear dentro de lo que significa un marco legal, Perfecto. Aquellas sugerencias de mejora en esa línea que permitan incluso agregarla en el proyecto. Ahí veremos con el Ejecutivo cómo lo haremos, si en esa línea es importante insistir y asegurar al asesor legislativo del Ministerio y por lo tanto poder ver cómo eso va quedando plasmado en distintos cuerpos legales, de tal manera de que no sea al arbitrio o la voluntad de la autoridad de turno, sino que más bien sea una obligación del compartir información. Fantástico. Así que, Presidente, quisiéramos recordar que a partir de mayo del próximo año los facultativos que no cuenten con el UNACOM
no podrán emitir licencias médicas. Por lo tanto, también es una información que debería constar en el registro de médicos. Y para nosotros también, bueno, las licencias son emitidas por los médicos autorizados por UNACOM, las matronas y los dentistas. Entonces, igual finalmente es poder ampliar quizá un poco también a ese registro de facultativos, porque para que tengamos la correcta fiscalización, como señaló el intendente. Muy bien. Eso. Muchas gracias, presidente y senadores, por su medio, senador. Había pedido la palabra el senador Castro. Sí, gracias, presidente. Saludar también a las autoridades presentes. No alcancé a escuchar completamente, pero me gustaría si se pudiera precisar el rol fiscalizador que tiene la Superintendencia de Seguridad Social con los prestadores médicos respecto al registro, que es un rol que tiene la Superintendencia de Salud, en lo que ha sido la controversia de licencias médicas durante todo este año, y donde de por medio hay dos empresas que son las emisoras de la licencia electrónica, que en algunas ocasiones han dado alertas respecto de falsos profesionales o profesionales que están fuera del país emitiendo. En otros casos han sido objeto de control por parte de la Suceso, y como la Suceso es el organismo que tiene la atribución de fiscalización del emisor, en este caso médico o dentista o matrona, en fin, según la pertinencia del caso, ¿cómo la propuesta legislativa de esta mejora en la facultad de la superintendencia logra hacer un camino de mayor intersección a los ejercicios frustrados como los que hubo en el periodo anterior a la actual superintendencia, en que durante 10 años hubo un convenio con la PDI de la Suceso que nunca funcionó, hasta que llegó la Contraloría a destapar esto por ahí por mayo de este año? O sea, aquí hay una historia también, que en este caso yo tomo la arista licencia médica para preguntar cómo conversan o cómo quedan mejor potenciadas las dos superintendencias de un asunto que todavía está en plena marcha, que todavía no está resuelto, que es un escándalo, seguramente el escándalo de salud más grande que hubo este año va a pasar a la historia como el de las licencias médicas, probablemente. Entonces, dos grandes superintendencias que tienen roles complementarios frente a la mirada fiscalizadora y de escrutinio de lo que está sucediendo con este instrumento de seguridad social como es la licencia médica, con todos los costos que van asociados con el fraude que hemos conocido, lo que podríamos conocer más incluso. ¿De qué manera esto se ve mejorado o no? Quiero entenderlo un poquito mejor respecto de estas dos entidades tan esenciales. Muy bien. Gracias, senador Castro. Vamos a dejar las respuestas porque puede ser que las siguientes preguntas que van a ser respondidas por nuestros expositores puedan ser complementarias. Le voy a dar la palabra al ex superintendente de salud, Sebastián Pavlovich, siguiendo el orden de la tabla, y posteriormente a la profesora Camus. ¿Está por ahí, don Sebastián? ¿Está conectado? Escuchamos. Está sin pantalla, parece. Sebastián, ¿está por ahí? Ustedes lo ven. Estamos esperando la conexión del superintendente Pavlovich. Ahí está. ¿Cómo está, Sebastián? Buen día. Desde Valparaíso se le saluda. Está muteado. Está muteado, no escuchamos. Ahí sí. Ahora sí. Senador, buenos días a todos los integrantes de la comisión, superintendente, asesores, personal de secretaría, buenos días. Súper, le hago una consulta. Me piden de secretaría si la presentación, entiendo que usted está pidiendo pantalla, ¿la maneja usted o la maneja la secretaría? Cualquiera de las dos opciones puede ser. Yo la manejo. Muy bien, No hay problema. perfecto. Adelante, por favor. Dime un segundito.
¿Se ve ahí? Sí, se ve bien. ¿La puede ampliar más a pantalla completa o eso es todo lo que da? Ahí está. Muy bien. Sí. Se ve bien. Ya, perfecto. Ustedes me dicen si se pasan las láminas. Sí, perfecto, perfecto. Ya, solo como antecedente, yo sé que esto lo saben perfectamente. ¿Puede colocar más volumen? Bien ustedes, pero si es que hay alguien que no ha seguido este proyecto, solo para recordar que es un proyecto que se presentó en marzo de este año. En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados se dedicaron 4 sesiones a escuchar exposiciones. Durante 7 sesiones se votó en particular. Hubo 2 sesiones en la Comisión de Hacienda, fue aprobado por amplia mayoría, con 128 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Y si bien comenzó con urgencias simples, se ha impulsado con urgencias sumas desde septiembre. Los contenidos generales que tiene, básicamente un esquema de fortalecimiento institucional, que tiene un objetivo que es básicamente la protección de derechos, y también busca modernizar el sistema de acreditación. ¿Cómo? Optimizando la estructura y el liderazgo de la superintendencia, fortalecer los mecanismos de protección de derechos y fortalecer el sistema de calidad. Yo creo que es importante ver esto como una evolución de alguna manera natural de este organismo. Recuérdese que la superintendencia, el sistema privado de salud que se abre a partir de las profundas reformas efectuadas en dictadura, planteó un sistema de aseguramiento privado sin una supervisión de un organismo técnico especializado, sino que era un departamento dentro del FONASA durante los prácticamente primeros 10 años de existencia del sistema de ISAPRES, y recién en el año 1990 se aprueba una ley que crea la superintendencia de ISAPRES, y 15 años después esta superintendencia de ISAPRES pasa a ser superintendencia de salud y se organiza en torno a dos intendencias. Y bajo este nuevo esquema de superintendencia de salud, básicamente hay 3, 4 ámbitos en los cuales el regulador interviene sobre el sistema de salud. Por un lado, es a través de la facultad de interpretar normas, regula de alguna manera impartiendo instrucciones, interpretando el contenido de la ley. Por otro lado, fiscaliza, que es como aquello que termina siendo lo más característico, si se quiere, de este tipo de organismos. Un tercer ámbito que es creciente, que ha sido creciente en el funcionamiento de la superintendencia, es la resolución de controversias entre pacientes o personas y prestadores o seguros. Y el cuarto rol, que es el que más característico de la Intendencia de Prestadores, básicamente es la administración del sistema de calidad, con las normativas que emanan desde el Ministerio de Salud, los estándares de acreditación, y la superintendencia lo que hace a través de la Intendencia de Prestadores es básicamente administrar el sistema de registro y el sistema de acreditación. Este crecimiento como en proceso ha planteado obviamente ciertos desafíos pendientes, que algunos de ellos me parece que es lo que justifican la necesidad de sentarse a discutir sobre un fortalecimiento de la superintendencia como el gran ente regulador, que tienen que ver básicamente con que muchas veces los conflictos que tienen las personas en realidad involucran no solamente a una contraparte, sino que a dos. Al ser uno un prestador y otro pagador, hay varias relaciones en las que se generan, y eso plantea muchas veces ciertos desafíos en cómo se abordan. Maximizar además, en general, el sector del ámbito de la prestación de salud es un ámbito que originalmente estaba sumamente desregulado. Básicamente, una vez que usted obtenía la autorización sanitaria, no tenía mucho más desafíos regulatorios, y crecientemente ha habido una intervención legislativa en el ámbito de la prestación. Obviamente el hito más relevante de esto viene a ser la Ley sobre Derechos y Deberes de las Personas en su atención de salud del año 2012, pero hay una serie de otras leyes adicionales que han empezado a regular crecientemente esta actividad, no todas con una misma lógica o coherencia en términos de mecanismos de fiscalización, de reclamos, de control y autoridad de cumplimiento. Algunos comentarios. ¿Qué es lo que uno puede decir? Sabe que dentro de lo que uno puede destacar, esto es un análisis en realidad
relativamente preliminar. Yo recibí la invitación un poco intempestivamente, así que no pude, digamos, entrar completamente en profundidad como hubiera sido mi deseo. Recién ayer me llegó el comparado, hay algunos oficios que no estaban disponibles en la página, pero esto obviamente con el beneficio de inventario, que significa haber hecho esto de alguna manera un poco intempestivamente. ¿Cuáles son los aspectos clave que uno puede destacar del proyecto? Básicamente lo que tiene que ver con la facultad interpretativa y normativa, de impartir instrucciones generales, algo relativamente nuevo, que es el desarrollo de auditorías clínicas a petición del Ministerio de Salud y el fortalecimiento del rol de resolución de controversias en materia de conflictos entre usuarios y prestadores, básicamente con las facultades de arbitrador. De alguna manera, ¿cuál es el objetivo? En el caso de la facultad interpretativa, una respuesta un poquito más ágil a los problemas, sin esperar leyes o reglamentos, homologando el poder que tiene la Intendencia de Fondos, terminando con esta asimetría que en el fondo plantea ciertos desafíos, en el fondo genera cierta incertidumbre jurídica, dudas sobre la pertinencia técnica y sobre la transparencia en cómo se priorizan aquellos aspectos que hay que resolver. La superintendencia tiene ahí una brecha que desarrollar en materia de capacidad para emitir normativa. Esto, el nivel de desarrollo de ambas intendencias, efectivamente, tanto histórica como técnicamente, no es el mismo. Y yo creo que es razonable hacerse la pregunta, porque de alguna manera se ha dado por supuesta la respuesta. En el fondo, es razonable la homologación. Y yo creo que vale la pena hacerse esta pregunta desde varias perspectivas. En el fondo, de alguna manera, el sistema de aseguramiento privado tiene sentido una intervención más fuerte porque son recursos de la seguridad social, cuales las personas están obligadas por ley a cotizar, y además, en el fondo, los administradores privados, en el fondo, de alguna manera, actúan dentro de la lógica de la seguridad social. Por otro lado, alguien podría decir, mira, la verdad es que en realidad lo que hacen los actores, los seguros, es canalizar estos flujos de recursos hacia los prestadores, por lo tanto no se puede hacer una separación completa y por lo tanto parece razonable ampliar las facultades de intervención de la autoridad. Y ahí quizás la pregunta es, bueno, entonces, ¿en qué ámbitos es relevante que se dé esta homologación? ¿Para todo el marco jurídico o solo aquello que tenga que ver justamente con los dilemas que surgen a partir de las coberturas, a partir de los conflictos que surgen en materia de acceso y quizás no sea necesario hacer una homologación completa, sino ver justamente los marcos normativos propios que corresponden? Y por otro lado, la pregunta, sobre todo en los aspectos más técnicos, es qué pasa con el rol regulador del Ministerio de Salud, que justamente es el ente en sí mismo el que está facultado por ley justamente para regular al sistema de salud. En el caso de las auditorías independientes, si bien en un principio parece razonable porque hay que avanzar en profesionalizar el desarrollo de auditorías clínicas independientes, viene una pregunta sobre la capacidad operativa técnica, que incluso la ley en algún sentido lo reconoce diciendo que puede pedir funcionarios en comisión de servicio para esto. Pero ahí el punto fundamental que me surge en general de todo el proyecto tiene que ver con que de alguna manera la acreditación y el sistema de calidad desde hace más de 20, 25 años vino a cambiar de alguna manera el foco tradicionalmente punitivo de la infracción de reglamentos o de errores o de eventos adversos. De alguna manera el sistema de calidad lo que busca es un cumplimiento preventivo, es el reporte voluntario de eventos adversos y tiene que ver en el fondo con la generación de confianzas institucionales. Y nos parece que una herramienta no adversarial ni punitiva, o más bien una herramienta que sea vista como justamente lo contrario en esta lógica, puede generar un cambio en sentido. A mí me parece que es muy importante que el sistema avance y que de alguna manera incorpore, como lo ha hecho hasta ahora, lógicas más que se ha denominado como de derecho más suave, que tienen que ver en el fondo con cómo fomentar e incentivar el cumplimiento más que por la vía del garrote, que genera incentivos muy importantes para el ocultamiento de los problemas. Y ahí yo creo que es clave, en el fondo, reconocer que la actividad asistencial es
sumamente compleja y crecientemente compleja. En relación con las funciones de árbitro-arbitrador como un mecanismo alternativo de resolución de controversias, solo plantea que el fallar prudencia y equidad puede ser considerado o puede ser aplicado como un arma de doble filo. Da flexibilidad para resolver ciertos conflictos, pero resta predictibilidad y podría ser percibido como subjetivo si es que no logra fundamentarse adecuadamente. Por otro lado, yo creo que no hay que confundir aquello que tiene que ver con resolución de conflictos entre usuarios y prestadores, por ejemplo, o usuarios seguros, y lo que es la resolución de reclamos o la fiscalización, que siempre debería resolverse conforme a derecho. Y yo echo de menos cuando se plantea, por ejemplo, avanzar en el sistema de arbitraje, que no noto la misma convicción en materia de mediación, que sí me parece que es un mecanismo no adversarial, que ha tenido en general, pese a la falta de solidez normativa, un camino razonablemente positivo para el sistema en los últimos 20 años y en el cual hoy día todavía subsisten aspectos que justamente afectan los derechos del usuario. Valga decir, por ejemplo, que los usuarios del sistema público que son atendidos en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile o incluso en las corporaciones municipales de atención primaria de salud o que son derivados por el sistema a prestadores privados, en realidad no acceden en las mismas condiciones a un sistema de mediación que es el que administra gratuitamente el Consejo de Defensa del Estado. Ese tipo de diferencias quizás no solamente habría que terminar, sino que revisar el sistema de mediación y decir, ¿sabe qué? Vamos a valorar y vamos a, de alguna manera, a dar un paso importante. Un ejemplo internacional interesante en esto siempre ha sido lo que ha hecho la CONAMED en México, que ya tiene prácticamente 30 años de existencia. En relación con el aumento de las multas, obviamente me parece que parece como obvio el objetivo, que es en el fondo que no sean consideradas como simplemente el costo de hacer negocios, que tengan un efecto disuasivo. Pero me parece que en el caso, sobre todo, de los prestadores intermedios, pero no solamente los intermedios, en realidad también los grandes, cualquier multa importante puede llegar a ser prohibitoria y generar algún tipo de inviabilidad en la continuación operacional que termina siendo una consecuencia mucho peor que lo que se busca corregir. Y ahí se vincula creo yo, al tema de la falta de desarrollo de criterios objetivos, de confianza en el fondo en el regulador y que existe un riesgo de arbitrariedad. Y que finalmente genere problemas de viabilidad en los actores. En relación al registro público de sanciones, me parece que en principio aporta transparencia, reduce la asimetría informativa y obviamente genera un potente incentivo reputacional. Vi algunas de las dudas que se han generado a partir de los comentarios que escuché ayer en la sesión del Colegio Médico y de la Asociación de Clínicas, y en realidad sin duda hay un riesgo reputacional que un puro hecho puede afectar toda una carrera o todo un prestigio institucional, pero en el fondo es lo mismo que le sucede con las redes sociales. En realidad, hoy día son actividades que están mucho más expuestas y sin duda no están acostumbradas a eso. De alguna manera, la medicina durante años, siglos, milenios, quizás estuvo más cercana, digamos, a la magia o a la divinidad que a los seres humanos que sean fiscalizables, y por lo tanto entiendo que haya cierta resistencia. Lo que sí me parece que plantean, y tiene un punto, es que en realidad una sola información sobre las sanciones o sobre los reclamos es relativamente parcial. Me parece que no es razonable poner solo la luz en las sanciones o en los errores, sino se necesita una mirada más integral, y ahí creo que es clave en el fondo avanzar en una transparencia respecto de indicadores generales que incluyen, por ejemplo, tasas. O sea, no es lo mismo un problema en un prestador que tiene millones o miles de prestaciones al año que aquel prestador que tiene pocas prestaciones. O sea, creo que se debería fortalecer mejor qué datos es lo que queremos que se publique, y me parece que hay que avanzar en eso y no poner solo el foco en aquello que son las fallas del sistema. Y en el fondo el propio ministerio lo experimenta. En el fondo se pone el foco en las listas de espera y no en el 97% de las garantías GES que sí se cumplen, por ejemplo. Entonces creo que en realidad deberíamos avanzar un poco en una transparencia un poquito más transversal.
Y en relación con el sistema sancionatorio, creo que parece razonable hacer una revisión, y a partir de eso yo recomendaría revisar en el fondo, por ejemplo, la existencia hoy día de recursos que en realidad solo dilatan la resolución final del caso y no aportan demasiado. Piénsese, por ejemplo, en el recurso de reposición o el recurso jerárquico. Sería interesante que la superintendencia pudiera mostrar cuántas resoluciones originales son revertidas por la vía del recurso de reposición o por la vía del recurso jerárquico. Porque quizás lo que nos vamos a encontrar ahí es que en realidad no son recursos que aporten a la protección de derechos, sino que finalmente lo que terminan es dilatando. Y quizás habría que pensar más en un sistema de resolución que sea más en una instancia, reconociendo y planteando siempre que la sanción no debiera ser considerada una meta a cumplir por parte de la autoridad, sino básicamente un instrumento para el cumplimiento de la norma. Para ir terminando y no extenderme demasiado más, solo algunos comentarios respecto de las diferencias que se establecen en materia de sanción para el sector privado y el sector público. Se entiende perfectamente cuál es la lógica de aumentar las multas en relación con el sector privado, pero respecto del sector público, que es un problema que siempre ha tenido la superintendencia y en general tiene cualquier organismo público que fiscaliza a otro, que tiene que ver con la imposibilidad de alguna manera, de técnica, jurídica, política, si se quiere también, de aplicar las mismas sanciones. Pero en realidad, si bien se entiende, pero lo que se genera es una suerte de impunidad en el presupuesto institucional. O sea, obviamente que no tiene mucho sentido privar a los hospitales públicos de recursos que ya son escasos y además implica multarse a sí mismo, pero se acaba cualquier incentivo económico institucional, mientras que el hospital le reciben el presupuesto completo, aun cuando se incumpla gravemente. En relación con los directivos públicos, creo que poner el énfasis en el directivo y no en los problemas sistémicos que tienen los hospitales, y creo que eso en realidad suena eventualmente bien, pero me parece que no reconoce esa complejidad del sistema y por otro lado puede ser otro elemento más que disuada de proveer esos cargos donde hay mucha rotación y en realidad todos sabemos que el sistema cada vez le cuesta más obtener directivos de buen nivel para toda la amplia red de establecimientos. Y en tercer lugar, el hecho de que las formas de sanción sean distintas genera una percepción, y en la práctica me parece que eso es lo que ocurre, que los niveles de cumplimiento y de protección de derechos, de cumplimiento de la ley y de protección de derechos son sustancialmente distintos. De alguna manera, el grueso de la población está en el sistema público y es ahí donde no parece ponerse adecuadamente el ojo para efectos de protección de derechos, y se pone el ojo en el sector privado, en el cual donde el usuario en general tiene más herramientas para actuar frente a una vulneración de derechos. Algunos comentarios finales para efectos de la gobernanza, que creo que es muy importante para todo lo anterior. Se mantiene y profundiza la diferenciación en tendencias, y ahí hubo en la Cámara de Diputados, en la presentación de Paula Benavides, que mostró un poco el modelo de la Comisión de Mercado Financiero, que en el fondo va a una organización más por funciones. Quizás no tiene mucho sentido que en las dos intendencias haya algo parecido, un tribunal especial, sino que quizás deberíamos pensar en superar esa división para hablar más a una organización por funciones. Y pasamos al segundo punto, que es clave. Me parece que el diseño que se propone el gobierno unipersonal con un consejo asesor, no sé cuántos organismos públicos tienen algo parecido, pero si bien es un avance, creo que todavía se mantiene obviamente la duda sobre la carga política de los nombramientos y una pregunta más, si se quiere, académica. En el fondo, ¿cuántos modelos de organismos regulatorios vamos a tener en materia de fiscalización? Y ahí yo creo que es la evolución de la Comisión de Mercado Financiero, debería ser más un modelo al cual habría que apuntar, y en ese sentido quizás, por ejemplo, avanzar o pensar en el mediano plazo, o incluso ahora, no sé, en el fondo quizás no es tan prioritario, pero decir, ¿sabe qué? No tiene mucho sentido que haya estas dos superintendencias, en el fondo, que tienen zonas grises,
y que generan un escenario como bien laberíntico para las personas. Piénsese, por ejemplo, en materia de licencias médicas. Si una persona en una ISAPRE se le rechaza la licencia médica, tiene que ir a la CONPIN, que depende de la Ceremi, y si la CONPIN le encuentra la razón, no hay problema, salvo que no le paguen, y si no le pagan, después puede ir a la Superintendencia de Salud. Pero si la CONPIN no le encuentra la razón, puede apelar ante el suceso, y el suceso puede resolver. Entonces, y después cuando no le cumplen tiene que ir a la Superintendencia de Salud. Y ese laberinto muchas veces en el fondo es percibido por las personas como de alguna manera un obstáculo adicional en el acceso al sistema y en la protección de sus derechos. En materia de roles, creo que ahí todavía la Superintendencia no solamente no resuelve cuál va a ser su gran core, sino que además se le están agregando algunas funciones adicionales que me parece que de alguna manera contribuyen o pueden contribuir a cierta confusión en su funcionamiento. El problema de las auditorías, en el fondo, yo al menos, quizás no escuché las presentaciones que lo explicaban bien, pero no me explico bien por qué el Ministerio le debería pedir a la Superintendencia de Salud las auditorías, por qué no lo hace, por ejemplo, a un organismo como la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y lo de la apostilla también me llamó la atención, quizás se justifica por el lado de la administración de los registros, pero se plantea que va a ser la apostilla de todos los documentos firmados por las autoridades de salud, sin individualizar a cuáles, y de todos los profesionales de la salud respecto del estado de salud de las personas. Me parece que eso puede ser una carga, ¿no? Supongo que lo tienen estudiado, pero me llamó la atención que se encomienda a la Intendencia de Prestadores, o sea, a la Superintendencia de Salud, a través de la Intendencia de Prestadores, hacer esta función prácticamente para todo el sistema. Comentarios finales. Me parece un proyecto técnicamente complejo y de enormes consecuencias para el sector. Yo tuve apenas un día para revisar, entonces en realidad me parece que se necesita un análisis más profundo para revisar la coherencia del diseño en relación con los objetivos, desafíos, limitaciones, funcionamiento y prioridades. Me parece que existen aspectos relevantes que no han sido abordados y que están diagnosticados, como por ejemplo el tema de la mediación, incluyendo la discriminación por tipo prestador, el problema del registro y publicidad de los resultados en salud, no solamente el tema de las sanciones, el tema de la gobernanza y en realidad la pregunta sobre la capacidad real de la nueva institucionalidad va a hacerse cargo de todo lo que significaría esto en términos de carga. Me parece que se necesita una reflexión un poquito más profunda en materia de acreditación y calidad y en el fondo cuál es el sentido que tiene el sistema de calidad. Me parece que sería un retroceso volver a la idea de lo punitivo, porque me parece que el sistema ha avanzado bien en la otra lógica. ¿Cuáles son humildemente mis recomendaciones? Que así como la Comisión de Salud del Senado lo ha hecho en otras veces, convocar una instancia de trabajo técnica, transversal y participativa, que analice con tiempo suficiente los contenidos, alcances y omisiones del proyecto de ley en trámite. No me estoy candidateando, yo no podría participar de eso, así que no se preocupen. Yo recomendaría no legislar apresuradamente. Me parece que dentro de las prioridades del sector hay algunas más apremiantes, como por ejemplo licencias médicas o el proyecto de fortalecer FONASA. Ahí me acuerdo del dicho, las prisas pasan y las embarradas quedan. Pedir un informe técnico jurídico sobre los distintos diseños de entidades fiscalizadoras y apuntar una consistencia legislativa al respecto. Yo creo que también es importante que el Senado tenga a disposición un informe que la propia Superintendencia de Salud presente sobre los tiempos de espera para resolución de los reclamos, tanto en la Intendencia de Fondos como en la Intendencia de Prestadores, estimación de cuánto es el número real de los funcionarios que hoy se dedican a labores de fiscalización directa in situ y las labores de fiscalización back office, y a partir de eso revisar fríamente el informe financiero para saber si efectivamente todo este fortalecimiento tiene su correlato en el fortalecimiento de su capacidad de respuesta. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Sebastián, ex superintendente de salud. Solo y sin ningún otro objeto, por favor, pero solamente para la historia fidedigna del procedimiento, como se dice.
Lo de ayer fue una reiteración a la invitación con los antecedentes hechos llegar el 11 del 12. La Secretaría se anduvo resintiendo un poquitito, digamos, por esta premura del día de ayer, pero habían habido información, invitación previa, digamos. Pero da lo mismo, es solamente para señalarlo, ¿no? Sebastián, agradezco muchísimo la opinión. Para tranquilidad de todas y todos, este es un proyecto que vamos entendiendo que es complejo. Las dos exposiciones de ayer lo reflejaron, la suya lo marca hoy, la superintendenta de Seguridad Social también ha marcado algunos puntos. Yo creo que vamos a seguir avanzando para tranquilidad de todos con mucha precisión, con los plazos que nos hemos autodeterminado, que queremos legislar antes que termine este periodo legislativo, por lo menos tenerlo despachado de la comisión, pero lo vamos a hacer hoy día en general. La idea de legislar, y creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo que hay que avanzar en fortalecer la superintendencia. Ya veremos los detalles, el alcance y algunas situaciones que pudieran generar inconvenientes como la que han estado señalando algunos expositores, incluyéndolo usted, Sebastián. Así que muy bien, muchas gracias Presidente, por la exposición. Sí. Disculpe, solo lo debería haber dicho al principio, pero para efectos también que quede claro, si bien usted muy gentilmente invitó a los superintendentes para que actuáramos de alguna manera de consuno, por la premura del tiempo, en realidad no, lo que yo he dicho me representa exclusivamente a mí, no a los otros superintendentes. No, tranquilo, Sebastián. Y en realidad también lo hago más en mi rol de ex superintendente. Tengo un montón de sombreros, entre ellos como conflicto de interés, y prefiero declararlo. Soy parte del directorio de una ISAPRE, pero en el fondo lo que he dicho aquí solo me obliga a mí, y en general tengo por costumbre opinar pública y privadamente lo mismo, a veces con palabras distintas. No, lo sabemos y entendíamos que podría haber un conflicto de intereses, pero bienvenidos todos. Ayer estuvo el presidente de las clínicas, estuvo el colegio médico, hoy día tenemos, y vamos a seguir escuchando. Lo que queremos es legislar bien y considerando la opinión de todos. Así que muchas gracias, Sebastián, por esta exposición. Tomamos debida nota de sus resguardos, ¿no? Y lo invitamos no solamente a continuar en el resto de la sesión, queda una exposición, sino que mañana también viene... dos expositores, está la subsecretaria Daza y está también Manuel Inostroza, también ex superintendente de salud. Y ahí voy a invitar a la comisión a que votemos en general para poder dar paso a lo siguiente, que es ya entrar a hilar fino en los contenidos de detalle. Voy a continuación a convidar a la profesora doña Lorena Camus, de la Pontificia Universidad Católica, a que haga su exposición. Lorena, por favor. Bien, muy buenos días, presidente, miembros de la comisión, superintendente y a todos los asistentes que están en esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer la invitación, por supuesto, a compartir ya esta presentación que voy a compartir, con algún punto específicamente focalizado en el ámbito técnico, desde la perspectiva de la calidad y seguridad asistencial. ¿Ahí sí? Sí, ahí está bien. Ok. ¿Usted pasa la presentación o la hacemos desde acá? Yo la paso, muchas Muy bien, gracias. Sí. muy bien. Esta presentación es un resultado de una asesoría técnica que hicimos a la Superintendencia de Salud en el proceso de transición al Sistema Universal de Salud, en el marco de un convenio del Ministerio de Salud con los como consultores del Banco Mundial. Quiero explicitar que esta presentación es conclusiones y trabajo exclusivo del equipo experto que trabajó y que no necesariamente representa la visión del Banco Mundial, ¿sí? Por tanto, yo quisiera focalizarme y compartir con ustedes algunos elementos más bien técnicos desde la perspectiva y la mirada de la calidad y seguridad asistencial. Y para eso, entonces, mencionarles que a partir del trabajo de asesoría que se hizo, estuvimos colaborando fuertemente en ir a mirar
cuáles son los lineamientos que tenía en la superintendencia desde la perspectiva de su rol en los ámbitos de regulación, control y supervigilancia, y luego, ¿no es cierto?, ir a ver también algunos aspectos relacionados con elementos técnicos que pudiesen apoyar una mirada desde la perspectiva del control, fiscalización, utilizando ciertos indicadores y ciertas herramientas disponibles hoy día en nuestro sistema de salud. Par de antecedentes importantes a tener presente para relevar la importancia que tiene una superintendencia de salud, especialmente desde la mirada de la calidad. Múltiples entidades internacionales han confirmado que la entrega de servicios de mala calidad están frenando el progreso del sistema de salud en general en los niveles de ingresos, de todos los niveles de ingresos. Segundo, desde el punto de vista del impacto, 1 de cada 4 pacientes es afectado y se producen una cantidad importante de millones de eventos adversos debido a una atención poco segura. Por tanto, y esto impacta en tener una tasa de mortalidad significativa de acuerdo a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud recientemente. En consecuencia, la organización ha planteado, ¿no es cierto?, un plan de acción mundial para la seguridad del paciente, para esta década en particular, y establece que la seguridad del paciente es una prioridad, especialmente en aquellos países que quieren avanzar hacia un sistema universal de salud. Desde la perspectiva de los costos, solo los errores en medicación a nivel mundial, en los distintos niveles, estamos hablando de atención primaria, hospitalizados, ¿no es cierto?, o seguimiento posterior, impacta, ¿no es cierto?, una cantidad de 42.000 millones de dólares anuales, al menos. Y otro elemento que es importante tener presente cuando estamos hablando de una superintendencia de salud es que hoy día existen amplias variaciones, por un lado, entre los precios de los servicios que se entregan, los procedimientos y la relación con la calidad entregada. Hay evidencia que demuestra que claramente no necesariamente a mayor precio se asegura mayor calidad en la atención, tanto desde el punto de vista de la seguridad asistencial, es decir, reducir eventos adversos, como desde la experiencia del propio usuario. De los reclamos resueltos por la Intendencia de Prestadores, el 96% corresponde a la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes. ¿Y en qué ámbito? En solicitudes y reclamos por atención oportuna, por información financiera, transparencia, por información clínica, por trato y seguridad asistencial. Datos del año 2023. Algunos otros elementos importantes a tener presente. Entre un 20 y un 40% de los recursos del sistema y de los hospitales en particular se pierden por ineficiencias, debilidad en el control y regulación, ¿sí? Y hasta el 15% del gasto hospitalario puede utilizarse y resolver errores en la seguridad asistencial. Es decir, ahí tenemos sustantivos argumentos para focalizarnos con mayor énfasis en lo que es la seguridad asistencial. Es claro que la combinación de mecanismos de pago que distribuyen el riesgo entre los principales agentes, estamos hablando del asegurador con el prestador, promueven la calidad, la transparencia y la eficiencia. Y cuando estamos hablando de estos mecanismos de pago, estamos hablando hoy día de uno de los sistemas, ¿no es cierto?, que se ha implementado en nuestro país, que son los grupos relacionados con el diagnóstico. Es decir, sistemas de agrupación de clasificación de pacientes que de alguna manera con una métrica propia permiten establecer una resolución de la atención integral a la resolución del problema de salud. Y en consecuencia, esto se ha demostrado también en la evidencia que incentiva la calidad justamente en forma no punitiva, sino que en hacer mejor las cosas, ya porque hay un incentivo además del punto de vista, ¿no es cierto?, financiero, hacia el prestador y hacia el seguro también, en consecuencia, transparencia para nuestros usuarios y, en consecuencia, ¿no es cierto?, lo que más claro se evidencia es que hay un aumento de la eficiencia en el uso de los recursos, especialmente en la reducción de días de estada asociada
a este mecanismo. Por tanto, la regulación de precios basados en este sistema de agrupación dan transparencia y permiten generar mayor información y disponibilidad para nuestros usuarios. ¿Cuáles son los dos elementos en los cuales nos focalizamos para efectos de recomendar y dar ideas asociadas, ¿no es cierto?, al incremento de sus potestades a la superintendencia? En el diagnóstico situacional fuimos a analizar el rol regulador y fiscalizador de la superintendencia en el marco actual, ¿sí? Identificar las brechas que existían y cuáles son algunos puntos críticos que son importantes a tener presente y contribuir a la definición y estrategias y alcance de las nuevas potestades requeridas. Y segundo, del punto de vista técnico, dimos entrega de lineamientos estratégicos para evaluar la usabilidad de este sistema GRD como herramienta tecnológica a fin de fortalecer el sistema de información y funcionamiento. Es decir, promover, ¿no es cierto?, con información, generación de indicadores orientados a el objetivo que sería, ¿no es cierto?, fiscalización, regulación. Para eso hicimos instalación de capacidades y competencias de los equipos profesionales en forma significativa y se hizo la propuesta de un diseño de una matriz de riesgo con indicadores orientados a fortalecer y a mirar la seguridad asistencial y los costos basados en esta matriz de riesgo en particular que quedó diseñada. Algunos resultados. Voy a pasar rápido esto porque ya se ha conversado y ha quedado en evidencia en distintos puntos, ¿no es cierto?, que había claras limitaciones normativas para la aplicación del mecanismo de pago por paquete, y eso fue introducido como indicación en la ley corta, por tanto eso está de alguna manera resuelto. Y también relacionado con el acceso y tratamiento de las fichas clínicas por parte de la Intendencia de Prestadores en particular. En consecuencia, también había, ¿no es cierto?, una asimetría normativa en materia de potestades en el control y fiscalización de la superintendencia sobre las instituciones de salud profesional, sobre el Fondo Nacional de Salud, en comparación con los prestadores institucionales individuales, públicos y privados, que también se ha mencionado, ¿no es cierto?, en el proyecto de ley como una evidencia de las asimetrías que existen, y asimetría de potestades jurisdiccionales entre la Intendencia de Fondo y de prestadores. No sé si es consecuencia, pero sí es importante tener presente y dejar en evidencia la brecha de transparencia respecto al acceso y disponibilidad de la información por parte de la ciudadanía. Pensando justamente en cómo fortalecemos la toma de decisiones informada de nuestros propios usuarios cuando requieren tomar una decisión del punto de vista financiero, del punto de vista calidad de servicio también. Este punto lo dejo en la mesa, pero quizás no es la pertinencia, ¿no? Pero quiero dejarlo porque me parece que es importante de evidenciarlo. Hoy día estamos teniendo, sabemos, ¿no es cierto?, un creciente desafío demográfico desde el punto de vista del envejecimiento. Sabemos que vamos a tener prácticamente un cuarto de la población adulta mayor en muy poco tiempo. Y hoy día la pregunta que surgía, ¿no es cierto?, entendiendo que aquí hay un modelo también que involucra a otras entidades dentro del sistema no solo de salud, ¿cómo está la falta de injerencia de la superintendencia sobre establecimiento de estadías de adultos mayores, ¿no es cierto? ¿Cómo se fiscaliza y se hace el control? Sabemos que hay una fiscalización y hay un control de parte de la Seremi cuando se requiere la autorización sanitaria y cuando hay fiscalización del cumplimiento de estos requisitos. Sin embargo, cuando existe la necesidad de ir a mirar los derechos de pacientes en términos de calidad, de seguridad, de trato, como se han mencionado algunos reclamos, hoy día Senama no tiene las atribuciones y probablemente hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, con el sistema de cuidado, tendrá que velar con esto. Tampoco se ha declarado
pero lo dejo como un elemento más, ¿no es cierto?, que evidencia la necesidad de mirarlo desde la perspectiva de la ley de derechos y deberes de pacientes, o sea, cómo protegemos a nuestra ciudadanía. Hoy día la superintendencia cuenta con competencias y potestades actuales suficientes para el modelamiento e implementación de la herramienta tecnológica del sistema que le permitiría utilizar, ¿no es cierto?, indicadores objetivos disponibles. Quiero destacar que cuando estamos hablando de ciertos indicadores, hoy día el Ministerio de Salud, a través de su página de transparencia activa, publica todos los indicadores por hospital con sus resultados mensualmente. Y están los datos abiertos, están disponibles, pero no están sistematizados para que la ciudadanía los conozca. Segundo, la página de FONASA también tiene disponible una página de datos abiertos donde están publicados las bases de datos, por supuesto no identificadas, ¿no es cierto?, encriptadas, pero con todos los datos de los hospitales y el tipo de tratamiento que se resuelve. En resumen, cuando estamos hablando de transparencia, yo quisiera decir que hoy día está la información publicada como dato abierto, disponible en el ámbito del sector público, por hospital en detalle, y uno entonces podría, y eso es lo que pensamos desde la Superintendencia de Salud, que si los datos están disponibles, utilizarlos en pro justamente de potenciar ciertos indicadores basados en esta matriz de riesgo. Algunos elementos básicos que hicimos de comparación, haciendo un benchmarking internacional respecto a roles de la superintendencia. Revisamos Corea del Sur, Irlanda, Colombia, Perú, y lo que está claro es que hay varios de ellos que se llaman superintendencia, hay otros que son entidades como agencia y que tienen un rol mucho más amplio, ¿sí?, tanto normativo, del monitoreo, control, y tienen mucho mayor autonomía, ¿sí? Lo que está claro es que los roles de las entidades reguladoras sólidas fiscalizan seguro, supervisan la calidad y seguridad de la atención médica, la experiencia de las personas. Es decir, hay una variabilidad amplia desde la perspectiva de la gobernanza en los distintos países para profundizar en el ámbito de qué se regula, qué se fiscaliza en una agencia o en una superintendencia. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que nosotros en la superintendencia, en su rol de supervigilancia, enfrenta mayores dificultades para ir a mirar la variabilidad de la cobertura de servicios en Chile, la capacidad de pago, ¿no es cierto?, respecto de los otros países en estudio que han avanzado hacia seguros universales. Cuenta con menos competencia desde el punto de vista del control y fiscalización, especialmente en la intendencia de prestadores relacionado con otros países. Y no se cuenta con un sistema de información integrado que permita apoyarse desde el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, y que pensamos que quizás la interoperabilidad hoy día pudiese apoyar esta iniciativa. ¿Cuáles fueron las recomendaciones especialmente? Desde la perspectiva de analizar el proyecto de fortalecimiento de la intendencia de prestadores, la revisión de la materia orgánica, funciones y atribuciones, concluimos que era evidente, ¿no es cierto?, otorgar potestad jurisdiccional a la intendencia de prestadores para resolver controversia en calidad de arbitrador, ¿no es cierto?, focalizado en lo que se mencionaba en algún momento, prudencia y equidad, reforzar la potestad sancionatoria hacia prestadores públicos y privados frente a incumplimiento, ¿sí? Y esto no tiene que ver necesariamente con ir a mirar punitivamente a las instituciones. Por el contrario, cada institución hoy día, promoviendo la cultura de seguridad y calidad asistencial, promueve justamente una cultura no punitiva orientada justamente a elevar sus niveles de experiencia y resultados de atención, tanto en efectividad como en eficiencia. Y se incorporaron algunas modificaciones normativas en el decreto, ¿no es cierto?, como indicaciones sugeridas para dotar de potestad jurisdiccional a la intendencia de prestadores,
eliminar la prohibición sobre información de fichas clínicas e incorporar mecanismos de pago por paquete dentro de artículos específicos. Otras recomendaciones asociadas que hicimos, secundario, ¿no es cierto?, hacer el levantamiento de la información que se disponía tanto en la Intendencia de Prestadores como en la Intendencia de Fondo, fue la incorporación de la gestión del riesgo en la superintendencia por medio de identificar indicadores clave de desempeño, ¿sí?, y una matriz de riesgo para fortalecer su rol de fiscalización y protección a los derechos de los usuarios. Como también mejorar los resultados de los procesos de acreditación. Si hoy día están los indicadores publicados de los hospitales públicos, tanto en FONASA como en el Ministerio de Salud, uno podría utilizar estos indicadores como elementos, ¿no es cierto?, que nos permiten ir a focalizar y preguntarse cuál es la relación de instituciones que tienen una acreditación o 3, 4 acreditaciones con sus indicadores de desempeño. Y eso nos podría dar orientaciones generales de dónde ir a focalizar y hacer elementos, ¿no es cierto?, potenciadores de la mejora de la calidad. Vuelvo a insistir que no tienen por qué ser punitivos en este ámbito en particular. En consecuencia, la información está disponible, es posible ir a mirar. Lo que se sabe es que los procesos de acreditación en la literatura demuestran que impactan la calidad, pero que la movilización para asegurar la calidad y seguridad asistencial es responsabilidad y va a impactar fuertemente cuando los propios proveedores incorporen esta cultura de calidad en sus equipos de trabajo, ¿sí? Y el último elemento es potenciar, ¿no es cierto?, la transparencia y la imagen de la superintendencia como el ente regulador a través de la transparencia en el portal ciudadano y el observatorio, donde se potencia la educación y el empoderamiento de los usuarios en sus derechos de salud y en la toma de decisiones informadas al respecto. Por último, conclusiones. A juicio nuestro, luego de mirar, ¿no es cierto?, y en el contexto de una formulación de nuevos reformas en el sistema de salud, cambio, lo que pudimos observar es que existe amplio consenso en distintos comités que se han constituido en los últimos 2 años para hacer el análisis de hacia dónde se requieren hacer mejora en nuestro sistema de salud. Hay consenso en que se requiere otorgar mayores competencias y recursos a la superintendencia para regular, supervigilar, con mecanismos normativos y dar transparencia entonces a nuestros usuarios. Segundo, la complementariedad que aportan los indicadores basados en la métrica de GRD junto a los indicadores que ya existen y utilizados por la superintendencia, incorporados en una matriz de riesgo que nos permita mirar, ¿no es cierto?, un cuadro de mano integral, nos permitiría focalizar claramente la fiscalización tanto de prestadores como aseguradores. Y en consecuencia, debería impactar con mayor fuerza en sus resultados. El contar con una matriz de riesgo, contar con la información disponible, sin duda que esto permitiría generar, evaluar resultados y poder evaluar entonces el desempeño de la red de prestadores asociada a las aseguradoras, por ejemplo, cómo se están comportando las redes preferentes o los segundos prestadores, su ficha técnica desde el punto de vista de la acreditación, ¿sí?, y los resultados propios de ese proceso. Y se han establecido las bases para la implementación de una herramienta tecnológica como es esta, para hacer la transferencia técnica inicial y la participación activa de los equipos que han adquirido las competencias para que esto ocurra. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Camus. Le agradecemos sus aportes y sus comentarios. Y ofrezco la palabra para preguntas o comentarios de estas 3 exposiciones. Ofrezco la palabra, ¿está todo claro? Superintendente, ¿no le he dado la palabra a usted? Pues superintendente, Muy bien, le ofrezco la palabra y después cerramos. Gracias, presidente. Sí.
porque hay algunas cosas que me interesaría poder hacerme cargo y responder. Lo primero, sobre la Superintendencia de Seguridad Social, había una pregunta del senador Castro sobre la fiscalización del suceso y la utilización del RNPI para licencias médicas. La verdad que el fortalecimiento que plantea esta normativa claramente ayuda a un trabajo coordinado que ya tenemos con la superintendencia y que efectivamente se puede mejorar en la medida en que también vayamos mejorando los convenios de colaboración entre ambas instituciones, respetando el principio de coordinación de los servicios públicos, digamos. O sea, no requiere, a mi juicio, una modificación legal, sino que este fortalecimiento además se complementa con lo que ya la ley establece desde el punto de vista de las licencias médicas, porque además la superintendencia, que es quien fiscaliza aquello, nos entrega la información para que esto quede también registrado en el RNPI. Lo que sí tenemos que considerar a propósito de la modificación legal es que hoy día nosotros sí tenemos la certificación de UNACOM publicada. Lo que no tenemos publicado es en aquellos casos que no aplica la obligatoriedad de UNACOM y que la ley de licencias médicas igual lo estableció, que son todos aquellos médicos titulados antes del año 2009. Nunca van a aparecer con UNACOM porque no requieren esa obligatoriedad para poder ejercer. Luego, sobre lo que planteó el ex superintendente Pavlovich, ahí hay varias cosas, si es que tiene sentido la homologación de ambas intendencias, etcétera, el ámbito de acción, el rol regulador del ministerio. Claramente el rol regulador del ministerio y la rectoría existe y se fortalece. O sea, en ningún caso nosotros vamos a tomar lo que hoy día realiza el ministerio, sino más bien complementando aquello. El ministerio, por ejemplo, el que elabora los reglamentos de las leyes respectivas que posteriormente pueden ser interpretadas armónicamente por la superintendencia para emitir instrucciones de carácter general o también de carácter particular, ¿ya? ¿Y esto para qué? Para poder nosotros fiscalizar el cumplimiento de aquello que fue establecido tanto por el legislador como por el ente rector, que es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, no vemos que haya algo contradictorio y ya existe hoy día en el ámbito de la regulación de los seguros, como son las ISAPRES. Las auditorías independientes a capacidad operativa y técnica, claro, nosotros no hemos planteado la creación de una nueva estructura de auditorías porque entendemos que las auditorías son a solicitud del Ministerio y por tanto son bien puntuales respecto a determinados casos, muchos de ellos que tienen connotación pública y que requieren, por lo tanto, ser investigados. ¿Y por qué la superintendencia? Por dos razones. Uno, porque es un tercero independiente, ¿ya? No es parte de la red, que es la que está siendo, digamos, auditada. Y por otro lado, porque tiene una clara connotación respecto del impacto en la calidad asistencial. Ya, la información que se levanta en las auditorías clínicas es información relevante desde el punto de vista del cumplimiento de esa calidad. Por lo tanto, creemos que sí está bien ubicado. Claramente la actividad asistencial, obviamente que es compleja, lo entendemos así, y por esa misma razón la superintendencia no se mete en materias de ejercicio profesional, ¿ya? Sino más bien en el cumplimiento de las normativas que hoy día existen, con más atribuciones, como la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, la capacidad interpretativa que podríamos tener puede evitar incluso el trabajo legislativo que se ha generado durante todo este tiempo para leyes que tratan de especificar determinadas cosas en la Ley de Derechos y Deberes. O sea, se genera un trabajo allí que no sería necesario si es que efectivamente la superintendencia tuviera, por ejemplo, esta potestad. Desde el punto de vista del árbitro arbitrador, ya lo conversamos el día de ayer, nosotros consideramos que esto es un punto central dentro del proyecto de ley, porque nos permite poder cumplir de mejor manera efectivamente el core de la superintendencia, que es la defensa de los derechos de las personas para que tengan acceso igualitario a las atenciones de salud. No solo desde el punto de vista de la cobertura financiera, sino que aquí también desde la perspectiva del cumplimiento de sus derechos en los prestadores públicos y también en los prestadores privados. Y desde esa perspectiva, obviamente, hay varias cosas que modificar, no solo la capacidad de fiscalización, sino también la resolución de controversias. Obviamente, las multas, ¿no? Las multas que nos van a ayudar a poder realmente generar cambio conductual. Más que sancionatorio, creemos que pueden ser disuasivas. Hoy tenemos multas asociadas, por ejemplo, a incumplimiento de condicionamiento de la atención, lo decíamos ayer, y hay prestadores que prefieren pagar la multa y seguir condicionando la atención. Por lo tanto, no hay cumplimiento de la ley y las personas siguen entonces sufriendo, digamos, respecto de sus derechos, digamos, al acceso a la atención. Y ahí nos parece importante entonces poder recalcar aquello.
Sobre el registro público de sanciones, si solo debieran tener las sanciones, yo creo que es una buena idea incluir indicadores generales, eso no requiere ley, nosotros podemos manejar esa información. Esta ley nos permite pedirle toda la información que requiramos a los prestadores, de tal manera que se pueden construir indicadores perfectamente y pueden estar a disposición, y me parece que sí es algo valorable para que las personas tengan o se haga cargo de la simetría de información. Sobre la mediación, bueno, eso es un tema a nuestro juicio. Es un capítulo completamente aparte que nos interesa y en algún momento claramente se planteó. Sin embargo, es una modificación a nuestro juicio aún mayor. Entonces, entrar en esa discusión en el contexto de este proyecto de ley creemos que era no solo ambicioso, sino que casi imposible de realizar, porque involucra además modificaciones a otras entidades, como por ejemplo las competencias que hoy día tiene el Consejo de Defensa del Estado respecto de los prestadores públicos. ¿Ya? Obviamente ahí se requería mayor cantidad de recursos para poder tener mayor capacidad de mediación, etcétera, y eso obviamente que era una situación que entendemos que puede quedar en una discusión posterior. Sobre los sancionatorios, los recursos que dilatan y no aportan en protección de derechos, yo creo que las personas y quienes están siendo regulados deben tener el máximo de posibilidades de poder cumplir dentro del régimen administrativo, de tal manera que también se les entregue certezas de que al menos puedan tener la posibilidad de que sean revisadas sus sanciones. Y hay, no tengo el dato ahora, pero sí existe, digamos, evidencia que muchas veces han modificado, ¿ya? Precisamente porque hay criterios distintos entre la intendencia respectiva y la superintendencia, o a veces se aportan antecedentes nuevos. ¿Por qué multa a los directivos? Ya lo conversábamos también la otra vez. Una multa que implique, en el caso de los prestadores públicos, ya que el prestador público pague, finalmente paga el presupuesto del hospital, ¿ya? No paga... O sea, pagamos todo, digamos, ¿no? Y por lo tanto creemos que esa fórmula no es efectiva desde el punto de vista del cambio conductual. A diferencia de cuando es el directivo, por ejemplo, el que tiene que asumir esa multa, que es quien toma las decisiones, como la ley de transparencia. Efectivamente tomamos ese ejemplo y creemos que es más efectivo. Ahora, este es un paso importante que hoy no existe. Hoy día no tenemos ni siquiera la posibilidad de poder multar a los directivos en los hospitales públicos, ya solamente la posibilidad de pedir que se abra un sumario administrativo que puede o no ocurrir. Por lo tanto, entendemos que este es un avance que va en una dirección correcta, ¿ya? Entonces yo creo que es importante poder decir aquello. Sobre la gobernanza, también lo conversábamos ayer, nosotros vemos como institución, y lo dije en mi presentación, que a futuro debiéramos proyectarnos hacia una agencia independiente. Dentro de los ejemplos que dio la señora Camus en su presentación, hay ejemplos de aquello, de agencias que tienen mayores potestades, incluso que las que estamos aspirando hoy día, mayor independencia, y en ese caso se justifica avanzar en un gobierno corporativo distinto, que más que un gobierno corporativo directivo sea un gobierno corporativo de carácter ejecutivo, donde los miembros también estén a cargo de distintas instancias, digamos, y que permita aglutinar por funciones. Nosotros hemos hecho esfuerzos, ¿ya?, por ejemplo, para poder buscar hacer mucho más eficiente el sistema. Nosotros estamos creando ahora la unidad de admisibilidad única entre ambas intendencias. Entendemos que es un proceso que no es específico de una u otra y por lo tanto sí podemos generar este proceso que nos va a permitir disminuir de manera importante, sin un peso más, los tiempos de respuesta de los reclamos, cosa que también hemos realizado a través del ordenamiento de otros procesos en ambas intendencias. Ahora, si tienen atribuciones similares, nos va a ser mucho más fácil poder unir, obviamente, procesos a futuro. Ya lo decía sobre las auditorías, sí, ya lo mencioné. Las apostillas, la duda que plantea el superintendente Pavlovich, la verdad no la entiendo porque me podrán corregir los abogados, pero eso ya existe en la ley, no hay modificación respecto al tema, así que no hay novedad, digamos. Ya eso ya existe. Y finalmente sobre la importancia, digamos, de la calidad asistencial, lo dijo Lorena, la utilización de GRD. Se hizo un cambio en la ley corta de ISAPRES que nos permitió poder regular o crear una normativa regulatoria que debiera salir pronto para que las ISAPRES puedan tener, digamos, un mecanismo de pago distinto al que hoy día existe. Hay
ISAPRES que pagan con paquetes, pero nosotros pedimos que se abran esos paquetizados para ver si es que cumplen con el mínimo, cosa que no debiera ser, sino que debiéramos avanzar también como ente fiscalizador a considerar esto, porque no solo es un mecanismo de pago más eficiente, sino que también nos entrega insumos y por lo tanto se traduce en un instrumento de mejora asistencial de carácter relevante. Presidente, en términos, digamos, gruesos, para nosotros es un proyecto muy relevante. No ha habido legislación a la rápida, ¿ya? En la Cámara de Diputados tomó, ya se dijo, a las sesiones correspondientes, tanto en la Comisión de Salud como en la Cámara. Acá ya llevamos 3 sesiones viendo este proyecto de ley. Entiendo que mañana hay una cuarta, antes de la votación en general, y después viene la discusión en particular, ¿no? Y no solo el trabajo legislativo del Congreso, yo quiero rescatar el trabajo de los mismos funcionarios de la superintendencia, porque este es un proyecto que no viene desde que yo llegué, es un proyecto que yo rescaté y que venía trabajando la gente de la Intendencia de Prestadores hace bastantes años atrás y que consideramos que hoy día es fundamental. 20 años de que la superintendencia se transformó en superintendencia de salud y dejó de ser superintendencia de ISAPRE, poniendo el foco al centro, digamos, de los pacientes, que son nuestra razón de ser y nuestro rol dentro del sistema de salud. Muchas gracias, presidente. Muy bien, gracias, superintendente. Bueno, independientemente de lo que haya hecho la Cámara, los tiempos en el Senado son los tiempos del Senado. Y eso lo establecemos así, es mi atribución ponerlo no en tabla, la comisión dirá cómo va a ser el debate. En todo caso, bienvenida su sugerencia y su solicitud, pero déjenos a nosotros establecer el cronograma para poder mejor resolver. El superintendente, con la amistad que nos une, la cancha bien rayada siempre funciona o permite funcionar mejor. En ese contexto, yo quiero señalar que mañana, si Marcela me lo recuerda, por favor, tenemos entonces a el ex superintendente Inostroza. También tenemos a la ex subsecretaria Paula Daza. Y voy a llamar a votar. Podemos tener montones de sugerencias de nuevos invitados, pero los vamos a reservar para la discusión en particular, porque ya vemos que este es un proyecto que ha generado posturas distintas en algunos de sus componentes, y bienvenido sea. Como es tradición en esta comisión, las cosas hay que tratar de resolverlas en este proceso de la discusión en general, de tal manera que en la sala pudiera ser mucho más fácil, ¿no? Nos ahorramos mucho debate, que sin duda es más amplio y no tan especializado como pudiera ser con las y los miembros de esta comisión. En ese contexto voy a llamar a votar mañana. Entiendo que hasta el momento, secretaria, las agendas de nosotros 5 permiten, en el horario que se ha definido, hacer ese esfuerzo extraordinario. Recordemos que es una sesión extraordinaria y por lo tanto vamos a llamar en general. Y eso, y no hay nada más que provoque un aceleramiento en el debate de este proyecto, porque de otra manera, si seguimos recibiendo invitados, lo que va a hacer es pasar enero. Y en enero no alcanzamos. Ya, dicho sea de paso, la eficiencia de la Secretaría ha sido nuevamente puesta a prueba. Dijimos que mañana teníamos el listado para las y los senadores de esta comisión. A los 5 minutos tenemos el listado. Aquí está. Están todos los proyectos que han estado en cartera, algunos que yo creo que hay que archivar por obsolescencia, porque fueron subsumidos en otros proyectos, que hoy día son ley de la República, de tal manera de que tenemos tiempo como para poder verlo de aquí a mañana, o el próximo lunes tenemos otra cosa. Tenemos la acusación constitucional. Bueno, si no lo resolvemos mañana, lo resolveremos el lunes 5, creo que es, ¿no? No, pues lo resolvemos inmediatamente el lunes 5, que ya estamos convocados. Ojo, estamos convocados. Ya tenemos sesión el lunes 5, el 8 y el 9. ¿No? Perdón. Me cambié de comisión. Eso es la mixta de inteligencia. No. Pero vamos a convocar igual para el 5. O sea, eso, y seguimos con algunos de los proyectos que acordemos mañana. Así es que, bueno, yo creo que estamos con los tiempos máximos, acotadísimos, para poder despachar en general, que yo espero que sea mañana. Así las cosas entonces, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión,
con mucho placer, digo, la levantamos agradeciéndole nuevamente a nuestros 13 expositores del día de hoy y que los invitamos a que puedan participar de la sesión de mañana. Bienvenidos serán siempre en este debate y en lo sucesivo. Muchas gracias. Se levanta.